por ese ser, el anticristo. Y poco a poco el mundo y la humanidad entran en ese periodo de transición rumbo al nuevo gobierno mundial. Un gobierno globalista, un gobierno totalitario, un gobierno sin libertades. Y para lograr ese objetivo de tener un gobierno mundial, es necesario que el ser humano se someta y someta su voluntad a lo que quiere el gobierno mundial. Y se habla de una élite que está detrás de todo esto, pero quien está detrás de esta élite, manejando todos los hilos, obviamente es este ser. Y para ello trabajan en diferentes aspectos. En el económico ya están trabajando a nivel mundial, pero hay una fase que ya está, por así decirlo, en fase de prueba, y que en los próximos años entrará en ejecución, y que yo creo es la última fase para poder imponer el nuevo gobierno mundial, el nuevo orden mundial. Y es una fase que expertos aprueban, pero otros rechazan, porque es una fase bastante delicada y bastante peligrosa para el ser humano, como lo es el transhumanismo o humanos súper desarrollados a partir de la modificación genética, modificación del ADN y la implantación de robótica, microchip e inteligencia artificial en el cerebro. Superhumanos. Eso nos lleva a entender quizá que el anticristo sea un superhumano modificado, obviamente guiado por este espíritu de maldad, pero un humano que va a estar super modificado con inteligencia artificial, quizá con robótica, o quizá también ya con su ADN 100% modificado. Y cuando leemos este pasaje que habla Lucas, que dice: como fue en los días de Noé, así también será los días del Hijo del Hombre. Cuando leo este pasaje, me lleva a pensar un poco cómo fue en los días de Noé. Me lleva a mirar un poco en retrospectiva qué dice la palabra, cómo fue en los días de Noé. Así que cuando leemos el capítulo 6 de Génesis, cuando se habla del inicio del mundo, del inicio de la creación, se habla que Dios tomó y formó del barro a Adán, y luego de la costilla de Adán sacó a Eva. Hay un diseño de Dios. Dios hizo un diseño para ti, para mí, para el hombre. Hubo un diseño con la mano de Dios. Dios pensó en cómo hacernos, así que Dios nos formó del polvo, del barro, de la nada. Dios nos formó a nosotros. Pero ocurrió algo en el capítulo 6 que llevó a Dios a decir: me arrepiento de haber hecho al hombre. Y la teología nos enseñó que fue por la maldad del hombre. Pero ¿qué fue lo que hizo el hombre? Porque hoy vemos maldad, sin embargo vemos que Dios no dice que se arrepiente, sino que tiene misericordia. ¿Qué llevó a Dios a decir: acabo a la raza humana? ¿Qué llevó a Dios a eso? Y es lo que vamos hoy a mirar también, porque eso que llevó a Dios a acabar la raza humana en el tiempo antiguo es lo que hoy pretenden hacer nuevamente con el ser humano. Y es lo peligroso, porque hoy la élite está jugando a ser Dios. El capítulo 6 de Génesis, y esto es bien importante, y quise hablar esto porque poco se habla, y he visto que casi nadie ha hablado de este tema a profundidad. Así que dice el capítulo 6, el capítulo 6 dice de Génesis: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y estos hijos de Dios que habla la palabra en el libro de Génesis capítulo 6,
Según relata el libro del profeta Enoc, estos hijos de Dios eran ángeles, era un grupo de ángeles denominados ángeles vigilantes en la tierra. Y se habla de que era un grupo de cerca de 200 vigilantes. Y dice que estos 200 vigilantes, en el libro de Enoc está, estos 200 vigilantes acordaron, y como vieron a las mujeres acá en la tierra y les gustaron las mujeres, ellos acordaron rebelarse contra Dios y venir a la tierra para poder tener relaciones con las mujeres y así poder tener también, poder hibridar la tierra. Eso se llama hibridación. Entonces, dice el versículo 4, y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos, y estos fueron los valientes desde la antigüedad, y fueron varones de renombre. Cuando los ángeles vigilantes tuvieron relaciones con las mujeres aquí en la tierra, nacieron los gigantes que se conocieron como los Nefilim. Esa palabra usted la ha escuchado, los Nefilim, que son los gigantes que nacieron aquí en la tierra. Es decir, hubo una hibridación donde en la tierra nacieron gigantes, nacieron seres que eran mamá humana, papá, mitad ángel, mitad ser celestial. Entonces nacieron híbridos, nacieron los Nefilim, que la Biblia lo habla, nacieron los gigantes. Y el libro de Enoc lo relata todavía a mucha más claridad. Es decir, que entonces en esa hibridación la raza humana se cruzó o se contaminó en su ADN con el ADN de los ángeles. Es decir, hubo una mezcla de lo celestial, hubo una mezcla con lo terrenal, y eso a Dios no le agradó, porque sumado a esto, estos 200 vigilantes, este grupo de ángeles que se rebeló contra Dios, fueron los que enseñaron en la tierra, dice la palabra, dice el libro de Enoc, enseñaron en la tierra a los hombres a hacer toda la maldad. Fueron los que enseñaron a cómo construir armas, a cómo usar el metal para construir cuchillos, para construir armas. Fueron los que enseñaron por así decirlo, la astrología, no la astronomía, la astrología. Enseñaron las cosas ocultas, enseñaron al ser humano cosas perversas, enseñaron al ser humano la maldad. Este grupo de vigilantes enseñaron al ser humano cosas que el ser humano no tenía que aprender. Y entonces es allí donde en el versículo 5 de Génesis 6 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. Es decir, estos vigilantes ya habían corrompido la raza humana. Además, habían ya contaminado el ADN humano. Híbridos que estaban naciendo, que eran los Nefilim, los gigantes que se usaban en las guerras del tiempo antiguo. Gigantes quizá de 5 o 6 metros de altura, gente muy gigante en la tierra, mitad humano, mitad celestial, mitad con su ADN ya 100% contaminado. Dice el versículo 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil. Y este reptil nos lleva a pensar en otra cosa de la cual hoy se habla: y a las aves del cielo. Y dice: pues me arrepiento de haberlos hecho. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Es decir, Dios se arrepintió de haber hecho al hombre al ver cómo la maldad del hombre se había incrementado debido
a la contaminación en su ADN. Y dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y esa gracia que Dios halló en Noé, según estudios y según fuentes muy serias, la gracia que Dios halló en Noé fue que Noé aún permanecía en su ADN puro. Noé aún no se había contaminado, o su ADN era un ADN no cruzado con el ADN que ya estaba sobre la faz de la tierra contaminado. Es decir, Noé todavía tenía la esencia de lo que Dios había creado. Noé tenía el diseño original de lo que Dios había creado. Noé no era un híbrido, ni su familia tampoco, porque Noé todavía tenía el original de Dios, el diseño original de Dios. Así que es lo que dicen, que esa fue la gracia que Dios halló en Noé, como que Dios dijo: la faz de la tierra se ha contaminado, ahora son híbridos, son gente que se ha cruzado con los vigilantes, pero hay una familia, Noé, que no se ha cruzado, no se ha contaminado. Entonces Dios halló gracia y Dios le dijo a Noé: entonces te voy a rescatar a ti, te voy a salvar a ti. Y mandó ángeles que le avisaran a Noé que construyera un arca para salvarse, para entonces salvarse él y su familia. Y en este tiempo, nuevamente vuelve a operar ese mismo espíritu de maldad que quizá operó en el tiempo antiguo. Y ahora el pensamiento del ser humano, de la élite, es contaminar el ADN del ser humano. Y esto no solo desde lo que pusieron, ¿sabe a qué me refiero? No solamente desde los pinchazos, porque trabajan aceleradamente, rápidamente para poder implementar otros. No solamente desde eso, sino que ahora quieren ir más allá. Y es modificar al hombre, modificar al ser humano con inteligencia artificial, con robótica, con también los pinchazos, modificar el ADN del ser humano. Eso se llama transhumanismo. Están jugando nuevamente a ser Dios. Y el transhumanismo científicamente se conoce como un movimiento y una filosofía que aboga por la mejora y la evolución de la condición humana a través de la aplicación de tecnología avanzada y la modificación de las capacidades humanas. Y hoy se ve un avance científico para modificar el ADN. Vi la entrevista del creador de un microchip que va implantado en el cerebro, y este hombre creó el microchip para algo bueno. Él creó este chip pensando en algo bueno. Pero entonces, como todo lo bueno que usted crea puede también ser utilizado para el mal, porque el enemigo siempre está tendiendo al mal, entonces ahora ya tergiversaron y torcieron la utilización de este microchip. Cuando lo crearon, lo pensaron para las personas que eran cuadraplégicas, personas que por una enfermedad estaban que no podían moverse. Entonces este microchip daba órdenes motoras, órdenes al cuerpo, y entonces esa parte muerta de los brazos o las piernas con este microchip podían funcionar. Personas que a lo mejor eran ciegas, con este microchip podían funcionar. Personas que tenían una discapacidad, con el microchip podían funcionar. Pero sucedió que entonces se empezó a tergiversar la utilización de este chip. Y ahora se habla de que el objetivo de este microchip es llevar al ser humano
a ser un superhumano. A ser un superhumano. Entonces se habla, número uno, de mejoras biotecnológicas. El transhumanismo promueve el uso de la tecnología biomédica y genética para mejorar la salud, para que el ser humano no muera de viejo, sino que sea un ser humano eterno. Escuché al que lo dijo y dijo: no tenemos que morir de viejos, porque este chip nos rejuvenece y nos rejuvenece, y entonces están jugando a ser Dios. La palabra enseña que el hombre debe nacer y morir, y después el juicio, dice la palabra. Pero entonces ahora con este microchip quieren que el ser humano sea eterno. Entonces también se habla de implantar, a través de la mejora cognitiva, se habla de implantar microchips en el cerebro que aumentarían las capacidades mentales humanas, como la inteligencia y la memoria, a través de la tecnología. Y esto pudiera incluir, dice, interfaz en el cerebro máquina y también nootrópicos. Entonces se habla de que en un futuro la educación va a desaparecer, porque con todos con un microchip en el cerebro, las escuelas no van a ser necesarias, porque todos seremos humanos súper inteligentes, en el sentido que tendremos una inteligencia artificial. Y esto a muchos les encanta y a muchos les fascina. Lo otro para lo cual fue creado y para lo cual hoy ya se habla es para la longevidad y la inmortalidad. Algunos transhumanistas buscan la posibilidad de extender la vida humana indefinidamente a través de la tecnología, avances médicos y también la robótica. Y a esto le llaman como la tecnología del escape de la muerte. Están jugando nuevamente a ser Dios, modificando el diseño original de Dios. Quieren modificar el ADN y ya empezaron a trabajar en eso. Poco a poco están trabajando en eso. Hoy se habla de que aquí en Colombia, de hecho es real, ayer hubo una protesta en Colombia en contra de esto. Este hombre, el multimillonario filántropo, el que omito su nombre por temas de la plataforma, tiene en Medellín, Colombia, una planta donde fabrican mosquitos modificados. Y lo que le venden al mundo es que son mosquitos para combatir enfermedades. Es decir, van a lanzar mosquitos al mundo para combatir la cantidad de virus que hay hoy. Pero obviamente no hay que pensar, o hay que pensar también en los riesgos que esto pudiera llevar. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasaría si un mosquito modificado pica a una persona? ¿Qué pasaría? ¿Cuáles serían los riesgos? Bueno, ayer hubo protesta en Colombia al respecto. Y es un terrible tema que está avanzando rápidamente, en que el ser humano está modificando animales, en que el ser humano ahora quiere modificar el ADN del ser humano. Y hay preocupación en todo esto, porque también se habla de que ahora tendremos un cuerpo y una mente mejorada. Un cuerpo y una mente mejorada a través de la implantación de un microchip. Y esto parece locura, pero le preguntaron en una entrevista a Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial, ¿por qué de él se hablaba tanta conspiración? Y él dijo: pueden hablar lo que quieran de mí, pero lo cierto es que al 2030 todo ser humano tendrá que tener en el cerebro un microchip. Al día de hoy tú lo ves como locura, pero ellos ya lo tienen planeado cómo hacerlo para que la humanidad acceda a ponerse su sistema. El hombre, mano derecha del Foro Económico Mundial, mano derecha de Klaus Schwab, un judío llamado Yuval Harari, ha dicho que en próximos años el ser humano será hackeable y que ellos sabrán incluso
cosas antes que tú la pienses. Sabrán qué quieres tú antes que tú la pienses. Y uno dice, es una completa locura. Pero cuando empiezas a investigar y a mirar cómo están trabajando, entonces dices, están jugando a ser Dios, con la modificación del ADN del ser humano, con la modificación del ser humano. Y esto es peligroso. También habla de implantar en el ser humano inteligencia digital y conciencia digital, inteligencia artificial y conciencia artificial. Esto considera la posibilidad de fusionar la mente humana con la inteligencia artificial. En este punto es donde se torna aún mucho más peligroso. Fusionar la mente humana con la inteligencia artificial, o incluso transferir la conciencia humana a una conciencia o de forma digital. ¿Usted se imagina cuando puedan transferir o puedan fusionar el cerebro humano con la inteligencia artificial y puedan transferir la conciencia humana a una forma digital? Yo pienso en la robótica. Es decir, crearán robots con conciencia humana y con inteligencia humana y artificial. Y esto sería peor que la película Terminator. Sería peor que películas de Hollywood que hablan al respecto. Y todo esto parece una locura, y esto poco se habla y parece ciencia ficción. Pero en estas tecnologías están avanzando de forma acelerada. Y si no me quiere creer, escriba y busque en Google, que hay millones de información hablando del transhumanismo y de la modificación genética que están haciendo en este tiempo. Por eso, esta serie se llama El llamado a despertar. Porque la iglesia se ha encerrado en 4 paredes, desconectándose de la realidad. Y las cosas están pasando de forma acelerada. Y las piedras están teniendo que hablar en este tiempo, porque la iglesia está callando. Hay una cantidad de gente hablando este tema. Y en la iglesia pareciera que esto no tuviese importancia. Pero tenemos que despertar. Tenemos que despertar. ¿Cuál es la preocupación del transhumanismo? Número 1, lo que se cree que puede pasar es que va a haber un control y una dominación. Y algunos críticos temen que el transhumanismo pueda llevar a un control totalitario por parte de las élites tecnológicas o gubernamentales. Y entonces, cuando yo leo esto, me lleva a entender lo que dice Apocalipsis 13, cuando dice, y hará que a todos, ricos y grandes, pobres y esclavos, de toda raza, de toda lengua, se le ponga en su mano un sello, y aquel que no lo tenga no podrá comprar ni vender. Y pareciera que esta tecnología somete al ser humano a la voluntad de lo que quiera el gobierno. Es decir, una persona que se modifique ya no tendrá conciencia para actuar por sí solo, sino que ahora entonces entregará su voluntad, que será su adoración, al anticristo. Porque adoración no es levantar las manos y decir te adoro, no. Adoración es dar mi voluntad a Dios, a que Él haga con mi vida lo que desee. Es someterme a Dios. Esa es adoración. Entonces, ¿cómo adoras al anticristo? Que Él maneje tu vida, que Él haga con tu vida lo que Él desee. Es decir, le entregas tu voluntad. Y una persona modificada en su ADN estará entregando su voluntad. Por eso los críticos que no son cristianos son gente muy estudiada, pensante, gente científica. Ha dicho que uno de los peligros que corre la humanidad con el transhumanismo es un control y una dominación por parte de la tecnología, por parte del dueño de la tecnología o por parte de los gobiernos. Y sostienen que la tecnología utilizada para mejorar a los seres humanos
pudiera también ser utilizada para ejercer control sobre la población. Número 2, se habla de una desigualdad y se argumenta que las mejoras tecnológicas podrían ampliar la brecha entre aquellos que pueden pagar estas mejoras y aquellos que no la pueden pagar, creando una sociedad aún más desigual, es decir, entre superhumanos, superdesarrollados, superinteligentes y aquellos humanos que no tengamos acceso a esta tecnología. Estaremos obviamente en una gran desventaja. La preocupación número 3, y esta es muy peligrosa, es la pérdida de la humanidad. Y los críticos creen que estas mejoras tecnológicas podrían llevar a la pérdida de lo que se considera esencialmente humano, como la empatía, la creatividad, la autenticidad, el amor. Por eso es que la palabra dice que el anticristo será sin afecto a la mujer, será sin amor, porque a lo mejor no tendrá empatía. El anticristo será un ser robótico, transhumano, que no tendrá ningún sentimiento. Y entonces el transhumanismo puede llevar al ser humano a perder lo que usted es hoy. Una persona que se ríe, una persona que cuando le cuentan un chiste se ríe, una persona que cuando se enoja grita, una persona que da amor, una persona que da cariño, que da respeto. Entonces el transhumanismo puede llevar al ser humano a ser un robot de carne y hueso, una persona que no siente, una persona que no tiene sentimientos. Número 5, hacer al ser humano dependiente 100% de la tecnología. Y hay preocupaciones sobre la dependencia de la tecnología y la posible vulnerabilidad de las personas a problemas técnicos, fallas de seguridad o incluso a un apagón tecnológico que dejaría a las personas indefensas. ¿Qué pasaría cuando a una persona se le daña el microchip en el cerebro? ¿Qué pasaría cuando las personas ya estén completamente adaptadas a este sistema tecnológico y este sistema sea hackeable, este sistema se averíe, se dañe? ¿Qué pasaría con el ser humano? Sería mucho más fácil hacer un reseteo mundial. Sería mucho más fácil poder tener una reducción a nivel mundial. Y lo otro, más peligroso, es que esto sería el reemplazo de la humanidad. Y algunos críticos sugieren que el transhumanismo podría llevar a la creación de seres poshumanos o superinteligentes que podrían suplantar a la humanidad, lo que plantea la pregunta sobre si con esta tecnología el ser humano o la especie humana existirá. Por eso, hoy que se habla de la inteligencia artificial, hombres como Elon Musk, Elon Musk invierte en la inteligencia artificial, porque lo que le importa es el dinero, pero él ha dicho, esto hay que controlarlo, porque no podemos permitir que se nos salga de las manos. Hay empresas creando robots, Tesla es una de ellas, creando robots aceleradamente, robots ya con inteligencia artificial. Hay una empresa llamada McDonald's, usted la conoce, que en Estados Unidos ya abrió un puesto de comida 100% de robots, donde los robots son los que sirven, hacen la comida y todo, hacen las hamburguesas, toman el pedido, llevan el pedido. Ya está en Estados Unidos. El futuro de la humanidad, según la élite, según el nuevo orden, es que el ser humano sea un transhumano, es decir, un humano modificado. Y todo aquel que no se someta a este sistema será un antisistema, un antigobierno, un enemigo que debe ser silenciado
tal y cual como lo dice la Biblia, que todo aquel que no se someta a la voluntad del anticristo debe ser decapitado. Y eso me da a entender a mí que la venida del Señor está a las puertas. Que la venida del Señor está a las puertas. Por cómo hoy se está cumpliendo aceleradamente la palabra profética. El ser humano está jugando en una línea muy delgada a ser Dios. Y Dios no va a permitir que el ser humano, que su diseño original, se toque por la misma mano diabólica que tocó en el principio el ADN humano. La hibridación que se hizo en el principio por los vigilantes es la misma hibridación que quiere hacerse en este tiempo. Y tú y yo tenemos que despertar, porque en los medios de comunicación, en las noticias, vas a ver que esto es muy bueno para ti, vas a ver que esto te va a ayudar, y mucha gente va a creer en las mentiras que dicen los medios. Pero esto ya es real, es verídico. Es un tiempo de despertar. Es el tiempo en que tenemos que entender que la venida del Señor está a las puertas. Hoy más que nunca, la venida del Señor está a las puertas. Y tú y yo tenemos que estar preparados, porque muy pronto sonará la trompeta. Y el Señor vendrá a levantarnos, a levantar a su pueblo, a levantar a su diseño original, aquellos que no han sometido su voluntad al anticristo, aquellos que no han sometido su voluntad al gobierno mundial. Tenemos que estar preparados y entender que la venida del Señor está a las puertas. Padre,